Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí reunidos en la Casa de la Cultura de Silao, Guanajuato. Vamos a iniciar el semestre correspondiente a febrero, agosto, en la Casa de la Cultura. Mi nombre es Juan Gerardo Velázquez Barrón y soy maestro de dibujo y pintura. Vamos a iniciar nuestras clases en conjunto con la maestra Carla Oshperé, iniciación a las artes, es lo que yo doy en el taller, y voy a estar trabajando el día de hoy con el maestro Gerardo. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar primeramente con la noción de las artes. La maestra va a dar una breve explicación respecto a cada una de las artes que aquí están representadas y vamos a escucharla con atención y vamos a aprender algo nuevo de ella. Ok. Pues muchas gracias. Gracias, maestro. Sí. Bueno, los talleres que estamos aquí tomando en la Casa de la Cultura prácticamente están fundamentados y apoyados por las bellas artes. Las bellas artes surgen en el siglo XVIII, se hicieron más populares en ese siglo. ¿Por qué? Porque se le dio valor a los valores estéticos, que son las virtudes que tienen las obras de esa época, y además apreciaban el valor del uso de la técnica. Se dividen en tipos de bellas artes. Primero es la pintura. La pintura es el arte de aplicar pigmentos y combinar colores. Existen diferentes tipos de pintura, que surge la pintura de caballete, la pintura los dibujos de caricatura, los dibujos de grabado, los dibujos de caricatura. Existen gran variedad de dibujos y pinturas. En el caso después también surge como una bella arte, surge la música. La música es el arte de combinar sonidos y silencios. Y hay diferentes tipos de música, como todos sabemos. Hay diferentes tipos, hay música sacra, que es la de la iglesia, vemos la música de vernáculo, la popular, la clásica, la moderna, la filarmónica, y van surgiendo diferentes nuevas tendencias en música. También la danza es el arte de la expresión por gestos y movimientos acompañados de ritmos. Como bien saben, existen diferentes tipos de danza, como es la danza clásica o ballet, como se conoce popularmente, la danza contemporánea, la folclórica y la ritual. También otra bella arte es el teatro. Es el arte de representación dramática. Y existen diferentes obras de teatro donde se representan tragedias, comedias, musicales, etc. También surge como una bella arte es la literatura, que es el arte de emplear palabras hablada y la palabra escrita hacia lo estético. El uso del lenguaje común de una manera que represente todo lo que comunique de una manera de la intención con la que se pretende. También existe la escultura, es el arte de modelar, tallar y esculpir, y se puede trabajar en diferentes formas, ya sea de barro, en madera, en metales, en piedras, y se va trabajando de diferentes formas. También surge como otra bella arte, es la arquitectura, que esta se basa en el arte de construir y transformar los espacios, como monumentos, iglesias, puentes, casas, donde buscan la belleza. Siempre se busca en las bellas artes que tenga el toque hacia la belleza, darle ese valor único que tienen esas obras. Y para terminar, el último fue el cine. El cine es el arte de imágenes en movimiento, que existen gran tipo de maneras de representar el cine, que hay de caricaturas, que hay de temas épicos, de dramas, de musicales, de acción, etcétera. Bueno, todas estas bellas artes son las que conjuntan
hacia la estética, hacia la belleza del entorno, hacia la belleza de lo que tenemos. Y esto surge, como les dije, en el siglo XVIII. En la actualidad ya hay más bellas artes, ya hay más cosas, pero quisimos en este caso, en esta oportunidad que tuvimos aquí de la Casa de la Cultura, hacerlo referenciar a las principales. Nosotros, el maestro Gerardo y yo, nos vamos a enfocar en el día de hoy a lo que es la pintura. Les voy a presentar diferentes obras realizadas en diferentes técnicas. Recuerden que la técnica es la que varía, es la que cambia. ¿Sale? Por ejemplo, tengo esta pintura. Esta pintura fue realizada por acuarela. La acuarela es una técnica de pintura que utiliza agua y al mismo tiempo se trabaja con pincel. En esta trabajamos con gis, esta es parte del dibujo. El trabajo con gis dándole en claroscuro y donde trabajamos la técnica de gis, buscando la belleza y utilizando las sombras y las luces de la obra. Como ven, en este tipo de imagen, este es un rostro donde se trabajó con lápiz carboncillo y colores pastel, y donde se busca la belleza en la figura humana. ¿Sale? También se trabaja en diferentes soportes, por ejemplo, en acuarela se trabaja en papel fabriano, este es otro tipo de papel para pintar con diferentes materiales, en cartulina. Esta es otra técnica que se utilizó con colores pastel, con gises pastel, tiza pastel, y se representa pues, un dibujo de algo cotidiano. Y para terminar con estos dibujos, se trabajó con la técnica de crayola y pintura acrílica con la técnica de esgrafiado. Como ven, se puede trabajar en la pintura infinidad de dibujos, infinidad de técnicas. También una de las principales pinturas técnicas que se expresaban en esa época, en el siglo XVIII, fundamental era el óleo. El óleo, se trabaja a base de aceite y se representaba generalmente la vida cotidiana. También aquí hay otra muestra, esta es del maestro Gerardo, esta es con pintura acrílica. La que está arriba es la pintura, es acrílico también, y la de abajo es la de la cabaña, es óleo, y la última es técnica mixta, la de la parte de abajo. Como ven, existen infinidad de formas de trabajar la pintura y el dibujo. Entonces, agradezco el momento, agradezco la oportunidad y el maestro va a continuar con la clase. Muchas gracias. Gracias, maestra. Muy bien, el arte es milenario y el arte siempre ha acompañado al ser humano. Mucho antes del siglo XVIII, obviamente, había manifestaciones artísticas, pero en esta época fue donde se dieron los mejores fundamentos, sobre todo en Europa, donde se establecieron reglas y se establecieron nuevos parámetros para determinar qué era artístico. Sabemos bien que existen personas dedicadas a las artesanías, llamados artesanos. Los artesanos también tienen un esfuerzo, un mérito, el hecho de realizar sus obras artesanales, y tienen obviamente un grado de valor. El fundamento de todo esto es la sensibilidad, la intención de manifestarse, de mostrar algo, porque hay una inquietud. Aparentemente esto es en todos. El que no le gusta la pintura le puede gustar la música, el que no le gusta la danza le gusta el teatro, el que no le gusta la literatura, la poesía, escribir cuentos, le puede interesar la escultura, la arquitectura, incluso el cine, ahorita que está de moda la fotografía, el cine, las películas. Entonces no falta alguien que diga, yo quiero hacer un cortometraje. Entonces todo va ligado. Cuando
el inquieto alumno se interesa en representar una obra de teatro, pues va inmiscuido también la pintura en los telones, va algo de literatura, de poesía. Entonces, ahorita vamos a enfocarnos más a el dibujo y la pintura y vamos a dar una definición que sí me gustaría que la transcriban, a pesar de que ustedes pueden repetir esta grabación, volverla a ver, sí me gustaría que transcribieran la definición de lo que es el dibujo. El dibujo es como base para el pintor y también para el escultor, asimismo como para el arquitecto. Bien, seguramente han visto esta palabra, pero no saben explicarla, a pesar de que algunos ya dibujen, no saben explicar con claridad qué es el dibujo. Simplemente la gente dice, el dibujo es dibujar. Sí, pero ¿qué es dibujar? Bueno, vamos a escribir una definición corta de lo que es el dibujo. Es el arte de delinear y sombrear. Bueno, ahí tenemos una definición corta. Dibujo es el arte de delinear y sombrear. ¿Qué significa delinear? Pues hacer líneas. Y sombrear es precisamente tener la intención de que aquella figura tenga una dimensión o una profundidad aparente por medio de otras líneas o manchas. Entonces tenemos que la sombra es un recurso para poder dar un efecto de profundidad. Pero básicamente sería esto. Se puede decir mucho acerca del dibujo y se puede decir mucho acerca del arte o del arte de dibujar. Pero, ¿qué hace un dibujante cualquiera en cualquier parte del mundo? ¿Y qué ha hecho cualquier dibujante del pasado? ¿Y qué hará cualquier dibujante del futuro? Pues hacer líneas. El niño pequeño de 3, 4 años que empieza a hacer garabatos, en realidad es un aprendiz de dibujante. Es un dibujante, pero le falta técnica. Como dijo la maestra, la técnica. Hay varias técnicas. Y las técnicas pues no son más que un conjunto de pasos para poder obtener un resultado estético. En este caso, el dibujo va a ser el fundamento para prácticamente todas las artes plásticas. Las artes plásticas son aquellas con las que podemos transformar la materia, que podemos hacer en cualquier tipo de soporte, papel, cartón, vidrio, muro, podemos representar ideas, ya sea reales o imaginarias. Entonces, el arte en sí mismo es una palabra un poco confusa, porque la entendemos, pero a veces no podemos explicarla. Entonces, el arte en sí es una actividad humana, pero que debe tener una serie de elementos, reglas específicas y un alto grado de precisión. Es una actividad humana que también la podemos asociar o podemos encontrar una analogía con algún tipo de insecto, por ejemplo, como las abejas, cómo hacen artísticamente sus panales. Las hormigas, cómo hacen sus hormigueros, cómo hacen las telarañas, las arañas, cómo fabrican, elaboran de una manera artística aquellas telarañas que son parte de su naturaleza. Entonces el arte se puede extender mucho más allá de lo imaginado y es una actividad que cualquiera puede desarrollar siempre y cuando que te sometas a una disciplina de entrenamiento, es un entrenamiento constante, conocer las reglas y tener un alto grado de precisión y poder expresar tus ideas. Bien, me gustaría que extendiéramos más la definición de dibujo. ¿Qué es, aparte de ser un arte? Pues el dibujo es un lenguaje. ¿Por qué es un lenguaje? Es un lenguaje ya que por medio de él nos podemos comunicar. Como saben ustedes, todos los lenguajes tienen un emisor y un receptor. Tiene un código, un mensaje. Entonces, entre dos personas se pueden entender por medio del idioma.
se puede entender por medio de este lenguaje. En este caso, el lenguaje del dibujo se llama lenguaje gráfico. Entonces, un lenguaje nos podemos comunicar, le vamos a llamar lenguaje gráfico. ¿A qué se refiere con gráfico? Pues se refiere que son imágenes. Lo gráfico se refiere a imágenes, a figuras reconocibles. Inclusive podemos mencionar las letras. Las letras del alfabeto no son más que dibujos. Estamos haciendo pequeños dibujos que representan un sonido. La letra G, la U, todas las vocales, todas las consonantes, no son más que dibujos que representan sonidos y nos permiten comunicar ideas o pensamientos. Bueno, entonces el dibujo también es un lenguaje. Nos podemos comunicar, expresar ideas reales o imaginarias. Fíjense bien lo que estamos diciendo. Ideas reales o imaginarias. Sobra decir que el dibujo se hace de diferentes herramientas y materiales. Tenemos materiales como el papel, cartón, tela. Tenemos herramientas como lápices, plumones, gises, pinceles. Todo ese tipo de utensilios nos van a permitir expresar estas ideas reales o imaginarias. Bien, entonces el dibujo nos permite también conocer cómo vivieron las personas antiguamente. Si vemos las pinturas rupestres, vemos algunos trazos, vemos algunos grabados, tallas en la piedra, vamos descubriendo figuras humanas que lo hacían nuestros antecesores y están comunicando ideas de cómo se vivía hace milenios y cómo se vivía tal vez hace 100 años, hace 200, hace 300 años. Antes del descubrimiento de la fotografía, teníamos este medio de comunicación llamado lenguaje gráfico. Bien, vamos a aclarar más esto. Vamos a poner un ejemplo de lo que es una idea real. El dibujo son líneas. Si yo represento esto, seguramente ustedes van a entender primeramente lo que no es. ¿Qué no es? No es una piña, no es un helicóptero, no es una silla. Entonces esto representa algo conocido. Esta es una idea real. Está delineada y si le agregamos sombra, vamos a generar una sensación de volumen o de profundidad. Imaginemos que aquí hay una fuente de luz. Luz natural puede ser el sol o luz artificial es un foco. La luz pega en esta parte y es claridad, sombra proyectada y esto va a ser la sombra propia. Cada objeto va creando su propio juego de luces y sombras dependiendo del ángulo de incidencia de la luz. Por eso como dibujante necesitamos comprender el comportamiento de la luz, cómo se puede hacer este reflejo de luces o también juego de sombras para generar esa sensación que nos produce la realidad. Obviamente, si a esta manzana, que es una manzana azul, la pintamos de rojo, pues se va a ver más realista. Ahora, si hacemos esta misma manzana, esta manzanita va a ser una representación plana, se ve muy plano, esto se ve con un poco más de volumen. Si lo seguimos trabajando más y más y más, poner los detallitos, manchitas, puntitos, va a dar una sensación más clara de esa realidad que ya conocemos. El dibujo representa entonces formas, colores, por medio de líneas representaría esta realidad, pero sabemos que esto es una idea. Si es conocida, es real. ¿Qué pasaría si yo quiero representar un sueño? Un sueño. Hay una frase muy cierta que dice, una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, voy a borrar eso de aquí. Si el dibujo es un lenguaje y puedo comunicar ideas por medio de líneas y de sombras,
Pues es muy cierta la frase que una imagen dice más que 1000 palabras. Bien puede uno expresar con palabras muchas situaciones, pero ¿qué pasaría si yo hago esto? Yo les explico algo. Anoche soñé esto, pero fue tan complicado que mejor no te lo voy a escribir, no te lo voy a contar de palabra, te lo voy a dibujar. ¿Qué te parece? Entonces, hago este escenario, y en este escenario, ¿qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí, maestra? Un paisaje. Un paisaje, exactamente, una extensión montañas, territorial, un camino, o puede ser un río, puede ser un camino o un río. Entonces, con estas simples líneas ya entendemos que no tengo que explicar. Yo vi 10 montañas con un río, tantos kilómetros. No, simplemente yo lo que estoy haciendo es trazar. Bien, entonces, si yo empiezo a representar o a describir por medio del dibujo un escenario donde yo estuve soñando y me extrañó muchísimo encontrar que había árboles con forma de pino, pero también había árboles extraños con forma de cuadrado y había árboles bastante extraños, una serie de árboles, unos más pequeños que otros, y esto me sugiere la distancia. Pero yo estaba de este lado, en este sueño yo caminaba, y yo no sé cómo llegué ahí, simplemente yo sé que caminaba hacia donde había un camino con piedras, con pasto seco, piedras, y al fondo miraba una cabaña, pero tenía miedo de ir a esa cabaña. Lo que más me extrañó de todo este escenario fue lo siguiente. ¿Qué es? Unos planetas. Planeta Saturno, o sea, es extraño que... Neptuno también tiene anillas. ¿Qué pasaría si encontrásemos tres Saturnos? Sería bastante extraño en un escenario, sobre todo al despertar no vas a encontrarte eso en el cielo. ¿Esto de qué está hablando? De una imagen, pero que es de la fantasía. Una manzana es real, un paisaje como de ese tipo ya es fantasía. Sin embargo, no significa que no puede existir, porque existe ya aquí. Entonces, lo más extraño de todo este escenario es de que yo miraba, ¿qué creen? Un cubo, un dado, y estaba girando al mismo tiempo que estaba goteando gotitas de miel. Qué extraño, es un mundo muy extraño. Entonces, podemos seguir explicando más el sueño, sin embargo, este es nada más un ejemplo de cómo se puede lograr explicar algo con líneas. Estamos viendo, ¿cuánto creen que pueda medir la casita, la cabaña? Pues obviamente es más grande que la persona que está aquí. ¿Cuánto puede medir las montañas? Pues mucho, y pesar toneladas. ¿A qué distancia están los planetas? Pues miles de años luz. Sin embargo, en una superficie plana estamos representando distancias, una apariencia de profundidad en una serie de líneas que bien, la cantidad de líneas que yo tengo aquí, la misma cantidad de tinta que se utilizó para esto, tal vez es la misma cantidad de esto, pero es muy diferente el concepto, la idea. Entonces, he aquí un ejemplo de cómo lo artístico no nada más puede ser lo real, también lo imaginario. Entonces, en este curso que vamos a iniciar en Casa de Cultura, vamos a intentar transmitir esta idea de que el alumno se pueda desarrollar y pueda desahogar muchas de sus intenciones o de sus inquietudes, ir más allá, porque muchas de las veces el artista se empeña en hacer cosas reales, pero también hay que manifestar lo que hay en el interior de tu mente, y de ahí precisamente viene la palabra imaginación. La palabra imaginación vamos a entenderla, voy a borrar esto. Hay una similitud
entre la palabra imagen y la palabra imaginación o imaginar. Estas palabras vienen del latín y es imaginatio. Imaginatio se refiere a un retrato, a captar un momento. Imagen, al igual que imaginar, viene de esta etimología que es darle figura a algo, o sea, dar figura, formar una figura. Y también retrato o retractus. Viene hacia atrás y entender qué es un retrato. Es una figura, en este caso, retrato, va ligado a esta palabra, pero significa más exactamente revivir, volver a hacer. Cuando alguien está dibujando a una persona, la está volviendo a hacer. Eso es como que revivir, la vuelves a la vida o le das luz. Y imaginar es dar una figura. Entonces, en este caso, estamos imaginando. Pero entonces, imagen, imaginar, viene prácticamente de la misma raíz. Y el comprender las palabras nos van a hacer saber mejor lo que estamos haciendo. Una imagen dice más que 1000 palabras. Bueno, pues aquí tenemos este cuadro. Este cuadro obviamente explica mucho sin palabras. Aquí el cuadro habla mucho de sí mismo. Habla de esa tranquilidad que se vive en una cabaña con una cascada, en un paisaje tal vez canadiense. Entonces es un mundo deseado, un mundo idílico de tranquilidad, de calma, unas vacaciones tranquilas, estar en medio de la vegetación. Entonces todo esto es una mezcla de lo que tenemos como realidad y como imaginación. Y el artista lo que intenta precisamente es transmitir esa idea de lo que él siente en su interior. Bueno, vamos a borrar aquí. ¿Qué es lo que tiene que aprender un dibujante? Tiene que aprender muchas cosas, dentro de las cuales es observar, saber observar. ¿Qué tiene que observar? Todo. El entorno. Todas las formas, todas las figuras, todas las sombras, todos los colores, todas las distancias, todo. ¿Para qué? Para que si tiene necesidad de expresar una idea, de hacer una figura humana, lo pueda realizar. Si en esta obra tiene algún tema acerca de la guerra, ¿qué es la guerra? ¿Qué es la educación? ¿Qué es el hambre? ¿Qué es la enfermedad? Se pueda tener todos esos elementos y expresarlos en un cuadro. Si quiere copiar a alguna persona real, alguna amiga, algún modelo, si tiene una idea de que cómo sería el primer mexicano en Marte. El primer mexicano, supongamos de aquí a 100 años que haya una nave espacial, que ahorita ya está de moda esto de Marte, ¿cómo se miraría el primer mexicano? Bueno, son ideas, es imaginación. Entonces hay que tener un modelo, o hay que imaginarlo también, y hay que plasmar esta idea. Entonces, la figura humana ciertamente es una maravilla, el ser humano, la desnudez humana, en el sentido artístico, es una maravilla, como el cuerpo tiene tantas facetas, pero hay que saber observar. Bueno, voy a presentar aquí rápidamente este cuadro, pues está realizado en un lienzo, es un bastidor de madera, y se tiene que llevar a cabo todo un proceso. Primeramente, seleccionar el tema. Hay que seleccionar el tema, buscar la composición, es decir, la forma como se colocan las formas, la manera como se colocan las formas dentro del cuadro. Y observar, siempre seguir observando. ¿Y cómo vamos a colorear? Pues hay que seguir observando. Entonces, es algo básico la observación. Comparando distancias, tamaños, y hay que seguir observando. Entonces, es algo crucial el saber observar todo lo que uno vea. Porque una cosa es ver, otra cosa es mirar, y otra cosa es observar. Ver es todo lo que el ser humano ve, cada cosa que nos encontremos la podemos ver desde niños, desde bebés. Otra cosa es mirar. Mirar es enfocarnos en una área más pequeña, estamos mirando algo. Y observar es más allá, es ver detalles, es
mirar con mucha concentración algo pequeñito, algo pequeño, los detalles de cualquier figura. Entonces, el dibujante, aparte de hacer líneas y sombras, tiene que ser un buen observador para poder realizar todo esto. Bueno, otro consejo, otro punto, es el número 1. Para poder ser mejor dibujante, necesitamos tener memoria, realizar ejercicios de memorización en el que podamos representar troncos, animales, cómo hacer una montaña, cómo hacer una mujer, una figura humana, cómo hacer una roca. Memoria. Tan solo el hecho de estar copiando este barco de la imagen ya conlleva memoria. Medio segundo de que transportas en tu mente la imagen y la plasmas en papel, la estás copiando, estás constantemente memorizando. Bueno, número 3. ¿Qué haría falta aparte de observar y aparte de memorizar? ¿Qué creen que hace cualquier deportista? ¿Qué haría, maestra? ¿Alguna? Observar, memoria. Cualquier artista, cualquier cantante, cualquier... Creatividad. Bueno, esa es consecuencia, la creatividad muy bien, es consecuencia de todo esto, ¿ah? Crear, creatividad, pero aquí vamos a colocar otra más. Esa es como consecuencia, incluso también esto va ligado a imaginación, pero si ya tienes en tu mente muchas imágenes, por medio de la observación, puedes tener 20 tipos de perros, 20 tipos de aves, 20 tipos de animales acuáticos, los memorizas. Equilibrio. Pero antes de llegar a poder a perfeccionarse, ¿qué haya falta? Cualquier deportista también lo hace, cualquier arquitecto, disciplina, y eso se logra por medio de la práctica. Ok, muy bien, entonces tenemos aquí... Entonces ahí tenemos la noción de lo que es la práctica. Cualquier artista, cualquier deportista, cualquier chofer de taxi o de tráiler, cualquier mecánico, cualquier carpintero, tiene que tener una práctica. O sea, la práctica, ¿cómo podemos decir que es la práctica? La práctica es la repetición